ortopedista o el estudiante de ortodoncia tiene una secuencia, ¿sí?, de documentación del caso. Esta documentación del caso, ¿sí?, usualmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Paciente, ¿sí?, primero, ¿qué hacen ustedes? ¿Toman fotos o le toman modelos? Creo que la parte clínica, ¿no? Primero, luego de eso, ¿qué hacemos? Fotos, ¿sí? Tomamos modelos. ¿Qué más hacemos? Y pedimos las radiografías, ¿no? Eso es muy usual y creo que cuando hablamos de eso estamos hablando de 2D, ¿sí? En la parte digital, en la documentación digital, definitivamente necesitamos modelos, ¿sí? Pero sin olvidarnos antes de la parte de la fotografía, ¿sí? ¿Se recuerdan la semana pasada? La doctora Mario hizo hincapié en que nosotros pensamos que no estamos haciendo nada digital, pero recuerden, ustedes tienen muchas cosas digitales ya, ¿sí? Entonces es como que ya están inmersos un poquito dentro de este mundo de la digitalización. Entonces es importante que simplemente acá no vamos a entrar en detalle, la doctora Mario ya lo explicó, pero es que nosotros tengamos un paciente digital, o sea, adquirir toda la información de forma digital para que nosotros podamos hacer la parte del CAD, ¿sí? Que esa es la parte importante donde nosotros hacemos la parte del diseño, ¿sí? Más allá del diseño, creo que ahí también obviamente hacemos toda la parte de los análisis y ya para este lado, cuando ya estamos en el paciente real, cuando estamos haciendo la parte del manufacturing, que ya sería la aplicación de cualquier dispositivo, alineador, ¿sí?, o los tags, etcétera, que nosotros podamos aplicar. Entonces, para poder obtener esto, vamos a hablar de conceptos bastante generales que ustedes probablemente lo conozcan, pero vamos a reforzar un poco en el inicio de esta secuencia. Bueno, esto para que más o menos ustedes vean de qué vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar de fotografía digital, que definitivamente ya lo han hecho, pero vamos a hablar de parámetros y criterios importantes para un buen registro fotográfico, ¿sí? Luego vamos a hablar de la fotografía computarizada, un poquito es por introductorio, porque la siguiente semana la doctora ya va a explicar con mayor profundidad. Vamos a hablar un poco de fotogrametría, no sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de eso, y finalmente de escáneres digitales. Entonces, doctores, empezamos con la parte de fotografía digital, ¿sí? Bueno, la fotografía digital se inició hace ya bastante tiempo. Creo que este gran salto a la digitalización fue cuando se introdujeron las famosas cámaras digitales, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque hablando ya de documentación, podemos tener un formato digital, ¿sí?, y obviamente un procesamiento mucho más rápido. Si ustedes se han dado cuenta, todo esto de la innovación, la tecnología, la innovación, ¿qué trata de hacer? Trata de disminuir, ¿sí?, procesos, ¿sí?, tiempo, y obviamente cuando nosotros, no es lo mismo que uno tome una fotografía analógica, la vaya a revelar y todo eso. Miren cuán analógicos éramos, ¿no? O sea, antes todos los procesos que se tenían que hacer, ¿sí? En realidad en fotografía, hablando en fotografía, todavía hay mucha nostalgia, diría yo, con la fotografía analógica, porque hay ciertas cosas de la fotografía analógica que todavía no logra ser superada por la fotografía digital. Más que nada en el proceso de revelar, pero obviamente ese es otro tema, ¿no? Pero solamente quiero que ustedes vean, porque siempre hablo de este ejemplo, de cómo Kodak, una empresa, ¿sí?, un poquito que yo creo que si hablo de Kodak todos saben de una casa Kodak, ¿no es cierto? Y todos dirían, oye, eso marcó una época, ¿no? La casita de color amarillo y negro. ¿Y por qué? Porque en todos los lugares había, todos íbamos con el rollito, ¿no es cierto? Y entregábamos, y obviamente ¿qué esperábamos? Que nos entreguen una foto. Hoy en día hablamos de eso, yo creo que ya no hablar de eso, ya creo que esta nueva generación ya hablamos de eso y pensará que estamos hablando pues de algo así sumamente pasado. Pero bueno, entonces este proceso de digitalización nos ha ayudado mucho a abordar estos procesos y obviamente en ortodoncia, ¿sí?, ¿qué tendríamos o qué tenemos o qué necesitamos? De verdad que me he basado mucho en muchos artículos y todo, porque si bien es cierto la fotografía es arte, pero este arte tiene que ser un arte estandarizado, porque nosotros trabajamos con medidas, necesitamos precisión, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la literatura? ¿Qué dicen los artículos acerca de esto? Hay
cosas importantes dentro de la fotografía. El equipo fotográfico, que es el flash, porque definitivamente fotografía es foto y grafos, ¿no? Luz y dibujar con luz. Definitivamente que necesitamos luz para hacer fotografía, ¿sí? Entonces son estos principios básicos para poder hacer la fotografía. ¿Qué necesitamos primero? El flash, ¿sí? Yo creo que la gran mayoría de ustedes tienen un flash, o probablemente tengan un flash, o tengan algún tipo de luz adicional. Luego, que necesitamos un lente, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de eso también. Y también necesitamos una cámara, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la ortodoncia se han registrado diferentes, lo que más se ha registrado, ¿sí? Son estos dos tipos de flash. ¿Cuál tienen ustedes? El ring. ¿Sí? ¿Y por qué? Se le atribuye mucho al ortodoncista, ¿no es cierto? O sea, se le atribuye mucho al ortodoncista, pero no nos olvidemos de las ventajas también en flash, ¿no? En realidad, ¿qué nos ayuda? Simplemente nos ayuda a tener luz artificial. ¿Por qué? Porque trabajamos en una cavidad oscura, ¿sí? Pero obviamente, y también si nosotros vemos beneficio de costo-precio, ¿no es cierto? Esta es más barata, definitivamente. Sí, pero por ahí podemos tener algunas cosas extras con el tree flash que también podrían servir, ¿sí? Entonces, y bueno, lo otro, ese sueño de todo fotógrafo, ¿no? O de los que les gusta la fotografía, ¿sí? Pero miren, o sea, es equipo, no es un montón, ¿sí? Pero a veces, pásanos, por favor, puede ser mucho, pero en realidad necesitaremos todo, no necesariamente, ¿sí? El paso 2 es elegir un lente o un objetivo, ¿sí? Que sea bueno. Dentro de hacer toda la búsqueda, ¿sí? Encontramos que se le atribuye menor distorsión, y ahí estoy hablando del efecto, si ustedes han visto un efecto barril o un efecto cojín, quizás en sus clases de fotografía, donde la fotografía probablemente en esta zona sea más pequeña y en esta zona sea alargada. Ese es el efecto cojín, ¿sí? El efecto barril es cuando esta parte de acá es mucho más redondeada. ¿Por qué es importante esto en ortodoncia? Porque para el ortodoncista, ¿sí? Es importante que no haga la confusión y que nosotros podamos creer que este paciente sea un protuso, ¿no? O que sea un bromata, etc. Entonces, estandarizar está bien, ¿sí? Por lo tanto, estos lentes son los recomendados. Vuelvo a repetir, son los recomendados, pero podemos hacer diferentes cosas también. En este caso sería un Canon, ¿no es cierto? Un lente macro, se habla de lente macro. Hice la búsqueda, eso hace bastante tiempo ya, por ejemplo, de todos, ¿no? Porque hay fotógrafos, hay odontólogos que se han dedicado a la fotografía, ¿sí? Entonces muchos de ellos recomiendan, y creo que la gran mayoría, sí, han llegado a la conclusión que estos son los lentes para el odontólogo, por lo que ya describí. Entonces tenemos el Canon C105 en Nikon, y ahí, ¿sí? En Sigma hay una marca también, que están bien soles, o sea, también podemos reducir costos por ese lado. Ustedes saben que está, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, pero también se han reportado, o diferentes quienes hacen fotografía, han podido describir que desde 60 hasta 85 vamos bien, o sea, no tenemos esa distorsión, ¿sí? Es más, por ejemplo, para las fotos de retrato, muchos fotógrafos recomiendan un lente 50, ¿sí? Sale muy bonito en las fotos, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con eso. Entre 50 a 200 fue lo que ha sido descrito en la gran mayoría de autores y los que hacen fotografía, ¿sí? ¿Ustedes qué lente tienen? ¿85? 18-55, ¿sí? Ese es el que, entre comillas, dice la casa que nos regala, ¿no? Pero nada es regalado, nadie le regala nada, ¿no? Igual lo paga, ¿sí? O en su defecto, el 18-105. Entonces, doctores, de toda la búsqueda que se encontró, que con esto también podemos trabajar. Hay distorsión, hay trabajos donde comparan, ¿sí? Y si tú mantienes una buena distancia focal, ¿ya? Y diferentes
programaciones de la cámara y tú las consideras, no hay diferencias estadísticamente significativas. Ahí sí ya son a veces exquisiteces, ¿no? Cuando uno quiere que te salga nítido, que te salga, no sé, el pozo de la paciente y tú quieres ver absolutamente todo, la textura, ahí sí. Pero en medidas, no, si tú haces bien la toma, ¿sí? Y ahí se puede compensar en la parte de programación. Entonces con el 1855 estamos bien. ¿Estamos listos para hacer una buena fotografía? Sí, sí tenemos todo el equipo que ya hemos descrito. Siguiente, por favor. Yo creo que acá es importante que hablemos de las cámaras, porque obviamente es en cuerpo. ¿Qué dicen también todos los autores? Que en realidad el odontólogo no puede tener, porque nosotros tenemos en fotografía, ¿sí? Dentro de los reflex o los DSLR, que es digital single lens reflex, que es cuando yo quito mi lente, eso es lo que quiere decir, porque estamos hablando de otro tipo de cámara, ¿sí? Tenemos también la básica, la intermedia y una pro. Esa sí ya es la top, ¿no? Pero obviamente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Obviamente diferentes exposiciones y adicionalmente el costo. Porque hay cámaras que te pueden costar hasta 20.000 soles, ¿sí? Y las otras que pueden ser muy básicas. Entonces, estas dos son unas intermedias, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen una EOS o en Canon, o si tienen una en Nikon, a partir de las 3.000 vamos bien. O sea, no hay mucho problema porque es para ortodoncista. Vuelvo a repetir eso, si queremos ya fotos artísticas a mayor detalle, ahí sí vale la pena. Pero lo que nosotros hacemos no es necesario. ¿Sí? Entonces, dicho eso, vamos a ver y les hago una pregunta, ¿sí? Porque eso al final de esta partecita vamos a ver, ¿será lo mismo tomar foto con celular que tomar con el equipo? Los resultados, ¿ustedes qué creen? Ya, luego lo vamos a responder porque hay un artículo ahí también. Entonces, cuando hacemos la fotografía extraoral, que es parte de la documentación, que obviamente para este curso también tienen que hacer, porque vamos a hacer un paciente, doctora Marguerite, entonces tienen que hacer, la documentación tiene que estar ahí completita. Es importante hablar de este efecto de orientación, porque creo que lo considero importante porque también para dentro estamos trabajando, ¿sí?, en los tres planos. Aquí este concepto, y ustedes lo habrán visto, es importante dentro de los mandos también, porque esto lo vamos a usar dentro de los mandos. En aviación se habla de esto, del down, del pitch y del roll, ¿sí? No sé si lo han escuchado alguna vez, pero esas orientaciones son las que nosotros realizamos. En fotografía también tenemos esos estándares, ¿sí? El down sería, ¿sí?, cuando nosotros hacemos cuando decimos no, con sus cabezas. Así dice no usted. Pero ¿cómo hacemos? No, ¿no es cierto? Entonces el down es no, ¿sí? Cuando nosotros decimos no, miren aquí, ¿sí? Es como si nosotros estaríamos en el eje Z y obviamente estamos moviendo eso. Podemos tener desviación de la línea media si nosotros tenemos algo, si no tomamos, o sea, si no consideramos ese plano, si no lo posicionamos bien. Sí, sí, entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Luego tenemos el plano pitch. ¿Cómo decimos sí? Textualmente. ¿Cómo decimos sí, doctor? O así. No. ¿Cómo decimos sí? Sí. Entonces, ese vendría a ser el pitch. Entonces, acá también vamos a ver que existen diferentes distorsiones que podemos encontrar, ¿no? Porque si nosotros tomamos la foto ahí, ¿qué pasa aquí? Y si tomamos ahí, probablemente digamos que ese paciente tiene error aquí, ¿no? Entonces, por motivos ya de medición, estandarización y todas las cosas que hemos hablado al inicio de la mañana, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la medición es, para nosotros, es una parte importante. Sí, luego tenemos el rol, ¿sí?, para que podamos ver todos los movimientos que nosotros hacemos acá.
en fotografía. Entonces, luego, esto obedece a un concepto importante, y yo sé que ustedes también lo han descrito, al concepto de posición natural de la cabeza. ¿Cómo realizamos la fotografía nosotros los ortodoncistas? Esta es la posición correcta, ¿sí? Porque los que hacen DCD, por ejemplo, a menos que ustedes quieran hacer algo mixto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, los pacientes vienen con algún tipo de microdientes, una cosa así, le quiero hacer algo adicional del diseño digital de la sonrisa, ahí sí tomo, ¿no es cierto? ¿Han visto esos parámetros que le colocan un vaso atrás y todo eso? Pero eso es una posición natural de la cabeza. No es una posición natural de la cabeza, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, porque, por ejemplo, como dijo la doctora, ¿no? ¿Cómo estamos cuando estamos echados en la tomografía? Se nos chorrea todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, ¿y qué pasa cuando nosotros estamos ahí con el vaso quietitos? Claro, no nos movemos, ¿no? Y eso ayuda para el diseño digital. Pero en ortodoncia es importante que nosotros tengamos en cuenta el proceso de la posición natural de la cabeza. Entonces, la posición natural de la cabeza ha sido bastante descrito en ortodoncia y ustedes pueden agarrar en todos los artículos que describen eso. Entonces, es una posición con buena reproductividad, ¿sí? Eso es lo más importante, porque mi paciente, yo puedo repetir esto, puedo repetirlo, y obviamente, ¿para qué? Para poder hacer el match, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, esto obviamente, ¿qué hago yo? ¿Cómo se hace? Al paciente un espejo, ¿cierto? Por delante, ¿sí? Que mire ese infinito, al horizonte, perdón, siempre digo el infinito, no sé por qué, pero hacia el horizonte, ¿sí? Y obviamente, y debe evitarse cualquier tipo de rotación de la cabeza en fotografía, ¿no? Estos descritos ya hay que tener en cuenta. Entonces, para tener en cuenta cuál es la técnica en fotografía. Entonces ya vino mi paciente, ya lo posicioné, ya le dije, mire, le voy a tomar en reposo, luego va a sonreír un poquito, luego máxima respiración, y luego va a sonreír así, ¿no? Sí, esa sonrisa social. ¿Cómo sonríe usted cuando se toma un selfie, etcétera? Entonces, cuando yo entré eso a mi paciente, ahora sí yo previamente tengo que calibrar mi cámara, ¿no? Entonces ahí entramos a conceptos de la técnica de fotografía ortodoxa. Cuando tomamos una foto frontal, ¿sí? ¿El enfoque dónde va? El enfoque va en el ojo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos primero la toma? Primero, obviamente, posicionamos en posición natural de la cabeza, luego el ojo, ¿no es cierto? Enfocamos el ojo. ¿Cómo tiene que estar ese enfoque que usted, cómo usan el enfoque en su objetivo? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo programan sus objetivos? La programación es manual, eso sí, pero estoy hablando de la cámara. Pero el enfoque en el objetivo, ¿cómo lo ponen? ¿AM o lo ponen a MF? AF, perdón, o MF. En el objetivo, es automático, ¿sí? Normalmente estamos automáticos, a menos que alguno de ustedes sea fotógrafo y tenga una mano o un pulso muy bueno, sí, y ahí sí. Pero en realidad en ortodoncia o en odontología en general usamos el enfoque automático. No estoy hablando de la cámara, de la programación, no, pero ¿y qué hacemos entonces? Enfocamos a la mitad de ojo, ¿sí? Hasta la mitad del disparador, nada más. Luego de eso, giramos un poquitito, ¿sí? Y perpendicular, ¿qué hacemos? Ponemos un perpendicular y luego hacemos clic. Y ahí realizamos la toma, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene que estar tiene que estar perpendicular, obviamente, a la vertical que rodea? Entonces, así realizamos la toma. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Esto era algo importante también. O sea, si ya la cabeza está correctamente colocada, nosotros debemos tener en cuenta estos detalles, ¿no? Porque si nosotros tomamos una foto en picada, ¿qué va a pasar? Picada es cuando que está el objeto y yo tengo la cámara ahí, ¿sí? Alarga la cara del paciente, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Que tiene que estar en perpendicular, ¿sí? Luego, si yo tomo una foto contrapicada, un poquito. Obvio, yo lo estoy exagerando, ¿sí? Pero ustedes no hacen eso, ¿no? Nadie toma de repente tan abajo. Pero si tú bajas un poquito, ¿qué haces? Haces que la cara del paciente se vea más corta, ¿sí? Entonces, esto es algo que también, ¿no? nos va a hacer que existan distorsión
podemos evitar. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa si yo tomo, ¿sí?, una foto en lateral. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Perpendicular, obviamente, ¿a qué? A la vertical verdadera, y realizo esa fotografía. Lo mismo pasa con la posición de la cámara. Entonces, en lateral, donde se realiza el enfoque, vuelvo a repetir, el enfoque en el objetivo acá. Ahora, cuando ustedes tengan sus cámaras, vean, independientemente que sea Nikon o que sea Canon, aquí tiene un botoncito, ¿sí? Ahí dice AF o ML. Entonces, a veces no está tan borroso. Y cuando está borroso, obviamente es porque, no sé, algo manipulaste, lo pusiste en manual, ¿no? Entonces, ahí nada más se cambia. Entonces, ¿qué hago aquí? Coloco otra vez en el ojo, ¿sí?, de mi paciente, primero, luego, paralelo a la vertical verdadera, ¿sí?, y hago el clic. Entonces, esa es la forma técnica de cómo tomar adecuadamente una fotografía lateral, ¿sí? Definitivamente ustedes lo hacen así, ¿no? Solamente estamos recordando. Ya. Sí, ¿no? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Eso es recordar eso, ¿no? Ya, entonces, doctores, aquí igual, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que cualquier tipo de rotación, y esto era lo que les decía, ¿cómo se llama este eje? El eje del sí, ¿se acuerdan? El pitch, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no? Si ahí el paciente está ahí o ahí. ¿Sí? Entonces, cualquier rotación puede simular algún tipo de prognatismo o retrognatismo. Entonces, aquí es importante que la modelo o el paciente esté en la posición natural de la cabeza. ¿Sí? ¿Y qué más? Hay que colocar, hay que sujetar la cámara correctamente. ¿Sí? Eso es importante, porque si también tengo algún tipo de movimiento ahí, podría alterar esto. Entonces, miren, yo sé que ustedes tienen una secuencia fotográfica propia de la escuela, ¿sí? No queremos alterar nada y eso se respeta. Sin embargo, aquí este es un set probablemente un poco más completo, ¿no? Creo que acá nos faltaría el cenital, ¿no? El cenit, porque de ahí podemos observar esta curva de la sonrisa, que igual es un buen registro. Entonces, esa secuencia es una secuencia que podría ser un poco más completa, ¿no? Porque hay quienes, por ejemplo, les gusta evaluar en 45 grados, obviamente aquí la paciente está en reposo, ¿sí? Perdón, mi reposo, ¿no? Acá sonrisa máxima, ¿sí? Y luego tenemos esa, que bajamos un poquito y le tomamos esa foto, luego tenemos la parte de acá, ¿sí?, para poder ver unos detalles más, luego la foto lateral, la foto de 45 grados, ¿sí?, y obviamente con todos los, con todas las certificaciones que yo le puedo dar a mi paciente, ¿no?, de mi reposo y sonrisa máxima. Entonces, por aquí algunas cosas nada más técnicas. La pregunta, ¿cómo hacen ustedes cuando toman la foto? ¿Se sientan, se paran? Depende de la altura del paciente. ¿Y dónde se paran? ¿En el sillón? ¿Ventana? ¿Dónde? Se recomienda, doctores, y eso no digo yo, porque hay unas guías, yo creo que los estéticas son los que, hay unos artículos de estética de fotografía dental, ¿sí?, que sea firme, así. No, por ejemplo, yo cómo podría ser si lo voy a tomar un paciente de 1,80 m. No puedo estar parada. Entonces, a mi paciente lo siento, ¿sí?, pero se tiene que sentar en una silla firme. El consultorio no sería, ¿no?, porque obviamente está que se mueve, se rota o está moviéndose, no. ¿Pueden hacerlo sentados? Sí. ¿Sí? Entonces, pero hagan una silla firme. Entonces, doctores, por ejemplo, aquí, si me piden especificaciones, porque hay solamente para recordarles, porque sé que ustedes lo saben. En fotografía, en realidad, no hay tanta ciencia, como siempre digo. O sea, en realidad son principios técnicos, mucho arte y mucha práctica. Entonces, ¿qué es importante? El triángulo de disposición. ¿Cuáles serán esos puntos del triángulo de disposición que definitivamente lo han visto también? ¿Cuál será para tomar fotografía? Diafragma, velocidad de obturación, y cuéntanos lo último. Ese triángulo de disposición es importantísimo. ¿Por qué? Porque la programación está ahí. Bueno, ahí vendrá el white balance, ¿no es cierto? El balance de los blancos, probablemente, algunas cosas más de la luz, pero importante es el triángulo de disposición, porque a partir de eso hago todo. Entonces, si bien es cierto, esto
porque depende del ambiente de donde yo esté, si estoy bajo luz, si estoy en la sombra, si mi consultorio está así, tiene un montón de ventanas, ¿sí? Depende de la cantidad de luz que yo tenga. Pero los principios básicos casi siempre son esto de acá, ¿sí? En ortodoncia o en odontología en general. Vamos a ver las mediciones, pero más o menos va desde 1/125 hasta los 1/60, todas las fotografías que se pueden dar. Entonces, doctores, eso es algo estándar. ¿Por qué? Porque es la velocidad, el tiempo que yo hago la captura. Porque en odontología es chiquito, ¿no? Nada más. No puede ser largo. ¿Por qué no puede ser largo? Por el temblor de la mano. ¿Sí? O sea, si es un tipo de exposición larga, probablemente uno tiemble. Y ese temblor es algo que uno muchas veces no lo siente, pero en fotografía sí se registra. Luego de eso, el ISO. ¿Sí? El ISO es la calidad de la fotografía con la cual yo voy del color o el brillo que va a tener mi fotografía, de luminosidad en realidad. Entonces, ¿cuánto yo voy a tener? Entre 100 a 200. Hay quienes escriben, y es en libros importantes de odontología, 400. O sea, en realidad es algo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa si tú le pones mucho? Porque algunos compensan esa disminución de luz, vas a tener ruido. ¿Sí? Hay un puntillado y eso es algo que también no nos ayuda. Entonces miren y este es el poder del flash, porque esto ha sido tomado como un ring. Entonces miren 1, 4, 1, 2, ¿sí? Más o menos por ahí. Y tenemos el F 10 y 11. ¿Sí? Y ese sería un valor F cerrado o abierto. Está el diafragma ahí. Estamos recordando nada más, ¿ah? Abierto. ¿Cómo deberían ser las fotos para las fotos explorales? Abierto, ¿sí? Son fotos de retrato, explorales. ¿Sí? El diafragma abierto. ¿Qué quiere decir? Y esos son los números F, ¿no? Y se dan cuenta, miren cómo nuestra vida, todos son números. Todos son números, ¿no? La doctora habla del box, números. Hablamos de forma, todo se cuenta, ¿sí? Entonces, acá, estos son los llamados números F. ¿Sí? Esos números F, ¿y qué nos dicen estos números F? Que si el diafragma está abierto o está cerrado. Ese diafragma es es un medicamento que controla cuánto de luz ingresa. ¿Sí? Entonces, si está así cerradito, ¿pasará la luz por ahí? No. ¿Sí? Entonces, pero también hay algo importante. El diafragma nos ayuda a controlar la profundidad del campo. ¿Sí? En un retrato, ¿qué queremos? Que salga todo lo que está atrás. ¿Necesitaremos eso? No. Queremos una profundidad del campo pequeña, ¿sí? O sea, el retrato. Por eso es que abrimos el diafragma y tenemos todas esas características, ¿sí? Bueno, acá, esta es otra foto importante para poder ver línea media, por ejemplo, ¿sí? Que es la misma que no cambia el... Entonces, aquí, este es un protocolo, sí, que ustedes pueden seguir. Recuerden que esto es lo más importante, por eso le puse una notita, ¿sí? Para que ustedes vean. La cámara definitivamente tiene que estar en modo manual, ¿sí? Sube un poco el ISO, déjalo entre los 100 y 400, ya podrías trabajar hasta ahí, eso es lo que se ha descrito. Yo creo que hasta ahí ya puedes compensar, el ruido no sale, ¿sí? Y si tú ves que sale mucho ruido, ajustalo, bájalo y puedes ajustar otros factores. ¿Sí? La apertura del diafragma, con la apertura del diafragma es lo mismo, ¿sí? Que el ISO, puedes aumentar la capacidad de la luz, ¿sí? Puedes abrir un poquito más y puede entrar un poco más de luz. ¿Entre cuánto se ha descrito que se puede trabajar? Entre números F 8 y 12, ¿sí? Entonces, pero no te excedes. ¿Por qué no te excedes? Porque si tú te excedes mucho y trabajas con un 5, una cosa así, vas a ver que ¿sí? Van a haber partes que no están enfocadas. Entonces eso tampoco nos ayuda. Si bien es cierto, la foto puede estar clara y todo, pero siempre háganle zoom a su foto cuando están calibrando. Entonces eso te va a ayudar a que tú tengas mayor claridad en la fotografía. Luego tenemos la velocidad, como les dije. Yo también 1/125, casi siempre. Pero he visto que también hay, en algunas veces ajusta un poco, ¿sí? 1/250. Entonces, eso sería, ¿no?, lo que tendríamos que hacer. Y si obviamente por ahí necesitamos ajustar algo, en ese triángulo de exposición vamos, ¿no es cierto? Podemos ajustar una cosa y otra cosa y así podemos compensar, porque en fotografía también existen muchas técnicas donde se puede compensar la falta de luz con alguna cosa en la programación. ¿Dónde ustedes, en qué
qué formato hacen sus fotografías? Ese es el software. ¿Pero en qué formato? JPG. JPG, ¿no es cierto? JPG, sí, y yo les sugiero que igual traten de trabajar en alta, ¿sí? Porque hay JPG, pero también hay una alta, una media y una baja, ¿sí? ¿Perdón? RAW. RAW significa crudo, ¿sí? RAW es crudo y es el formato más esencial en fotografía. Porque, como vuelvo a repetir, ¿no? RAW es crudo en el inglés. Entonces, ¿qué haces? Si tú tomas una foto en RAW, ¿no les ha pasado que ustedes, por ejemplo, cuando han tomado una fotografía, o vean sus celulares de hace 5 años y empiezan a ver sus fotos y van a ver que hay ciertos sectores negros? No en todos los celulares, pero sí en ciertos celulares o en ciertas cámaras. No sé si han visto ustedes, en muy 2000 creo era, ¿no? Que teníamos esas cámaras cuadraditas que tú las agarrabas y las llevabas por todo lado. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Esas, por ejemplo, no sé si ustedes tienen algunas, prenden en algún momento o bajan tus fotos a tu laptop y van a notar que definitivamente hay ciertos lugares que están o que tienen alguna alteración. ¿Y eso por qué pasa? Porque ustedes han guardado en un formato que puede ser un JPG, ¿sí? Que este formato no es un formato crudo, el formato RAW, que dice el doctor. Pero ¿qué es lo malo en formato RAW? En el formato RAW consume mucho espacio. Ahora, si tú tomas solo en formato RAW solito, cuando tú pones la cámara no puedes observar la fotografía. Tendrías que tomar un formato RAW con un formato JPG en ese momento para que tú puedas observar la fotografía en ese momento. ¿Pero qué te ayuda? En la edición es una maravilla, ¿sí? Porque tú puedes tener, no sé, una foto oscura, quizás no tan nítida, pero no saben en edición que es una maravilla trabajar con el formato RAW. ¿Sí? Entonces puedes salvar a tu fotografía, que por ahí podría tener muchas cosas, pero te aguantan, ¿sí? Porque no, ustedes se dan cuenta cuando a veces tomas una foto así con mucha luz, ¿qué pasa cuando empiezas a buscarla? Nada más del celular, se te quema, cambian los colores y todo eso, ¿cierto? Eso no pasa en el formato RAW. En el formato RAW se conservan los colores y todo eso. Así que si ustedes tienen espacio, pueden hacer eso. Entonces en fotografía intraoral, simplemente, ¿qué cambiamos? En fotografía de intraoral no cambia mucho en realidad, ¿sí? Obviamente el paciente tiene que estar en la posición natural de la cabeza, pero eso es cuando haces fotografías también sentado. Es una forma. Yo sé que la mayoría de ustedes lo hacen sillón, ¿no? Y porque es más fácil a veces. O sea, tú te paras detrás en las voces del paciente y tú realizas la fotografía. Una forma es trabajarla, esa fotografía. Entonces, esa es una forma, ¿sí? El enfoque ahí sí es en los incisivos, ¿sí? Acá no hay más vuelta que darles, o sea, y cuando hagan esa fotografía, tengan más puntos, porque eso te va a permitir controlar, ¿sí? Mayores zonas de exposición de la fotografía, ¿sí? Ahí, ¿no es cierto? Les decía posición 12, y esto es algo importante. Miren, ¿se dan cuenta? Los valores son los mismos de esta fotografía, ¿sí? El ISO es el mismo, el obturador es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Cambió los valores F. ¿Cómo ven ahí? ¿Qué dirían? ¿Es un diafragma cerrado o abierto? Porque estamos hablando de 29-32. Cerrado, ¿sí? Porque en los números F siempre pasa eso. Si tú cierras, vas cerrando, ¿qué pasa? Vas subiendo los números F, ¿qué pasa? El diafragma se va cerrando. Sí, es inversamente proporcional para algunos, porque algunos dicen sí, pero no se entiende mucho esa lógica, pero es inversamente proporcional. ¿Sí? Luego, esta foto podría ayudar, si por ahí, si por ejemplo hay algún tipo de canteo, una cosa así. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto en DCD, pero también podría ayudar ese tipo de fotografía para nosotros, ¿sí? Como un contrastador. Aquí sucede lo mismo, ¿sí? Que decíamos hace rato en relación a la cámara, ¿no? La cámara tiene que estar, ¿sí? de forma ¿sí? perpendicular a la vertical verdadera para evitar algún tipo de... ¿sí? ¿Para qué? Para poder evitar el pitch. ¿Qué es el pitch? El sí, ¿no es cierto? Por ahí algún tipo de sobremordida, sobrepase, que nosotros queremos evitar en la fotografía, entonces podemos hacer eso. ¿Sí? O sea, eso es una forma de controlar. ¿Sí? Luego, acá, ¿no?
¿no es cierto? ¿Qué les dije? El YAO era no. ¿Sí? Entonces acá, en el YAO, nosotros tenemos que estar en el perpendicular, porque recuerden, eso no se puede corregir, ¿sí? Porque, por ejemplo, por ahí podría tener una dirección media, no se puede distorsión, y eso en edición no se corrige, ¿sí? Así que tengamos en cuenta ese parámetro. Luego, este es el que les decía, ¿no? O sea, el eje rol, ¿sí? El más o menos, eso era lo que les decía hace rato, que eso podríamos probablemente en edición controlar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos así o así en la edición, como ustedes ven ahí, puedo controlar. Pero algo que no puedo controlar es lo otro, ¿no? El pitch and yaw, eso sí es algo que no puedo controlar. Entonces, doctores, esas son las normas más o menos que tenemos que tener en fotografía para el registro. Y las fotos oclusales, ¿sí? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Sí? Mi enfoque no debería, por eso es que está la X ahí, mi enfoque no debería colocarlo en el paladar, ¿sí? Tratar de colocar ¿dónde? Tratar de colocar en los premolares, en todo caso en los molares. Otro, miren, a menos que el paciente tenga un frenillo igual corto, podría hacer este tipo de fotografía. Pero aquí es importante, ¿no?, que la lengua esté por detrás del espejo, ¿sí? Es difícil, obviamente, y en los pacientes que tienen frenillo corto no se logra. Pero ¿qué es lo malo de eso? No nos permite, por ejemplo, ver algunos tipos de borde, ¿no?, que podemos tener por acá. Entonces, y acá también, ¿dónde colocamos el enfoque? En molares, ¿sí? Entonces, igual ustedes observan, ¿sí?, valores F de cuánto, 25-32, ¿sí? Los valores, si se dan cuenta, diafragma bien cerradito, ¿sí? Igualito abajo, simplemente cambiamos, ¿no? Si se dieron cuenta, el otro en qué posición lo hice, en la posición 12. Esto lo hago por delante del paciente, simplemente coloco el espejo y realizo la fotografía. Siguiente. Entonces, este probablemente sea un set fotográfico que nos ayude. Quizás aquí podríamos, ¿sí?, a veces se toma un poquito de abajo para poder ver el overlay, el overbite. Sí, eso es algo que nos podría ayudar, es un recurso válido también. Entonces, ese sería el set fotográfico de las fotografías integrales. ¿Sí? Entonces, el protocolo, simplemente para que ustedes tomen cuenta de eso, acá, casi todo, en realidad todo es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Son los valores. Eso es lo que cambia. Pero algo importante ahí, un hincapié. Si bajo los valores F y entra menor cantidad de luz, ¿qué necesito? Necesito flash. Sí, probablemente ahí tengan que subirle un poquito al ritmo, ¿sí? Hay cosas que nos ayudan un poco y controlemos esto, ¿no? Porque eso es algo que definitivamente la foto sea más oscura, pero eso lo podemos compensar con esto. Ahora sí. Les hice la pregunta al inicio, ¿no? ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué creen acerca del celular versus una cámara reflex? ¿Qué opinan? ¿Qué usan ustedes? La verdad. Cámara. Cámara. Acá la cámara, celular. Ya. ¿Qué les gusta más? La verdad. La cámara. ¿Qué les gusta más? Cámara o celular, la verdad. La cámara. ¿Sí? Entonces miren qué es lo que nos dice la evidencia. ¿Sí? La evidencia nos dice lo siguiente. Este me parece un artículo importante y los que ahí por ahí tengan alguna idea de investigación digan, ¿qué voy a investigar? ¿Sí? Miren, lo que se dice es lo siguiente. ¿Vieron? Este me parece uno de los artículos que, porque he visto el método, he visto la estadística y todo, y dije, este es, ¿no? Para que tengan una respuesta un poquito más certera. Hicieron una comparación entre, esta es una sí, es una D700 Ultra, ¿sí? Ese es el equipo y ese es un iPhone X. Recuerden que por más que el artículo sea de los últimos, pasa mucho tiempo para que uno pueda publicar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un iPhone X. ¿El iPhone X de cuánto tiempo era? ¿Qué año será? ¿De hace 3 años? Un poquito más, ¿no? Ya, pero para que ustedes se hagan la idea que por más que sea el artículo calientito, no es tan calientito, ¿sí? Porque pasa todo un proceso desde que yo hice la investigación hasta la publicación. Así que, doctores, por eso es que
en un programa que justo lo estaba revisando que se llama Image Photo, o Imagen Photo. ¿Sí? ¿De qué se trata? Este programa es un programa de Java. No sé si ustedes han visto Java, ¿sí? que es un software que nos ayuda a ¿qué? Nos ayuda a poder hacer comparaciones de valores. ¿Sí? ¿En qué? En mediciones de imágenes. ¿Para qué? Para poder ver la precisión. Entonces, cuando nosotros vemos la precisión, y no estoy hablando de calidad de la foto, de nitidez de la foto, estoy hablando de esas cosas, porque eso no es fotógrafo. Al fotógrafo sí le importa la nitidez, le importa mucho eso. Nosotros estamos hablando de la precisión. Entonces, ¿qué hicieron? De ahí, fíjense, obturador de cuánto? 1/125, ¿sí? Un F22, y la distancia entre la cámara y los modelos era de 1 a 1. Creo que fueron 37 modelos los que se tomaron, o 36. Entonces, ambos fueron analizados en este software y nos arrojaron estos valores, ¿sí? Luego de eso, se obtuvo que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la precisión, ¿sí? Pero, aquí, algo interesante, a menos de 24 centímetros. O sea, si ustedes lo hacen a 24 centímetros, tienen la misma precisión, ¿sí? Entonces, olviden eso. Pero estamos hablando de la precisión y no de la nitidez. Vuelvo a repetir. O sea, ¿eso le servirá, por ejemplo, al que hace estética, al que hace carillas? No, porque obviamente revisa textura, revisa color. Entonces es algo que probablemente no vamos a lograr con un celular. Pero para nosotros estamos por ahí. Entonces, si ustedes hacen fotografía de ese tamaño, sí, no existe distorsión en medidas. Pero eso es algo un poquito difícil con los celulares, ¿sí? Porque obviamente a esa distancia no. Por eso es que si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes se toman un selfie, ¿no? Han visto que la persona que toma el selfie siempre sale más alargada. ¿Sí? ¿Y eso por qué será? Eso es por el efecto focal, por el ángulo focal. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, tendemos a hacer esto, pero ahí ya hay mucho concepto del objetivo y todo eso, y lo que logra este objetivo. Por eso que a veces cuando tú le tomas al paciente con el celular, siempre te va a salir esta parte, te va a salir más grande. Y eso es el efecto en barril, ¿sí? Entonces, tengan mucho en cuenta esos detalles. Fotografías reales, intraorales, yo creo que sí son las mejores. Ahí sí yo creo que no hay ni discusión ni nada, son buenas, ¿sí? Entonces, por ese lado de la practicidad lo pueden hacer, tengan en cuenta eso, ¿ya? Y de verdad, revisando la parte estadística me pareció sumamente interesante. Entonces, por ahí, si alguno de ustedes tiene una idea, pueden hacerlo. Entonces, dicho esto, doctores, vamos a hablar acerca de la fotografía computarizada de la foto. Vamos a hablar de la introducción, porque como les vuelvo a repetir, la doctora María la próxima semana ya va a entrar a profundidad, porque eso es lo de ella, ¿sí? Llegando ya de estas fotografías, ¿sí? De 2D. El concepto píxel es definitivamente la unidad mínima de una imagen, ¿no es cierto? De una imagen digitalizada. Pero estamos hablando en qué? En 2D, ¿sí? Si queremos migrar al 3D, independientemente de cuándo puedan medir los valores y todo eso, estamos hablando de una unidad Voxer. Creo que eso es como que el concepto de la tomografía, y esto es importante para que nosotros entendamos que estamos pasando al 3D. Pero no nos olvidemos, o sea, sí es digital la foto. Eso es, quiero que algo que ustedes tengan claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso hay imágenes con algunos software solamente con la fotografía. Entonces, por eso es que su fotografía debe estar bien tomada. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la tomografía está en diferentes etapas del tratamiento de la ortodoncia, ¿sí? Hay un libro interesante que es un libro así de esa ortodoncia digital. Entonces, en este libro han detallado muchas cosas importantes, porque la doctora le decía, no, y doctora, ¿cuáles son las ventajas? ¿No? Probablemente, obviamente hay cosas que nosotros desconozcamos, las vamos a ir enumerando, y a lo largo del desarrollo de las clases trataremos de poder abarcar todo. En realidad es bastante, si ustedes se han dado cuenta, pero hay que tratar de hacer todo eso. Entonces, primero, en el diagnóstico, ¿sí? En el diagnóstico, nosotros ¿qué podemos realizar en tomografía? ¿Sí? Nosotros podemos realizar cefalometría 3D y tratamiento del diagnóstico usando escáneres 3D.
¿sí? Entonces, ahí, en la primera página, encefalometría 3D, siguiente por favor. Encefalometría 3D, ¿sí? Existen diversos estudios que se han realizado. Ahora, habrá uno que dicen, ¿qué dicen los artículos? Dicen que todavía esto está en proceso de construcción, no hay uno definitivo, no es como lo que nosotros conocemos, ¿no? Porque ustedes habrán visto, por ejemplo, y supongo yo que ustedes han revisado el artículo original, por ejemplo, del análisis de McNamara, del análisis de Tweed, del análisis de Steiner, de Ricketts, etc. ¿Han visto cómo han realizado esos estudios? Que fueron a partir de, no sé, de un número así chiquito de tomografía, perdón, no es la tomografía, sino de cefalometría, ¿sí? Y tenemos obviamente un montón de cosas que trabajamos a nivel de eso, ¿no? Entonces, ahora con esta ayuda, obviamente nosotros podemos hacer más cosas, pero que todavía faltan más estudios para poder realizar un adecuado, ¿sí? Análisis cefalométrico, pero sin embargo existe, o sea, sí hay. Siguiente, por favor. Luego, ¿qué más tenemos? La medición de las vías aéreas. Esto es algo importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto lo haremos antero-posterior y no se da de frente, pero es algo que sí se hace, ¿sí? Y esto obviamente nos da con pacientes que tienen con apnea, por ejemplo. Entonces nosotros es algo que podemos realizar, podemos hacer, y eso es algo interesante. Luego, las imágenes 3D y especificación de la sindondrosis, fenocipital, es algo que también se puede hacer dentro de la parte de diagnóstico. Luego, en la parte del tratamiento, algo más, porque al inicio empecé diciendo que hay un escaneado, ¿sí? Igual creo que la doctora que puso también describió, no sé si la escucharon, pero cuando la tomografía sí puedes hacer un escaneado, o sea, sí hacen una toma, sí, tipo escáner, o sea, eso lo tienen todos los escáneres. Ahora, preciso es y todo, a mi paciente por querer hacer un escaneado le voy a mandar ahí, no necesariamente, ¿no es cierto? Pero dentro de tomografía existe. Si ustedes hacen, por ejemplo, trabajan con las diferentes capas de tomografía, van a poder observar, ¿sí?, todos estos detalles. Si habrán visto que se superponen nada más y ahí tenemos un escaneado. Entonces sí contamos con eso. Luego ya en la parte de tratamiento, ¿sí? Si en el tratamiento de ortodoncia podemos tener la técnica de la quirúrgica para la colocación de los tornillos, definitivamente, eso es algo que se está trabajando mucho, la técnica de corticotomía, utilizando guías quirúrgicas impresas en 3D, ¿no?, con la granología CAD, la evaluación del movimiento dental en un plano tridimensional, ¿sí?, la osteogénesis por extracción y la cirugía ortognática, ¿sí? Siguiente, doctora, eso es algo que, bueno, eso es lo que les decía, ¿no? Más o menos eso lo tenemos en imágenes y eso obviamente será a partir de diferentes software. Siguiente, por favor. La osteogénesis también por extracción, ¿sí? Igual acá podemos hacer toda la parte de tratamiento y obviamente esto mediante la tomografía, ¿sí? Hacemos una planificación 3D, ¿cierto? Luego hacemos una simulación virtual y finalmente, obvio, podemos hacer toda la parte de tratamiento. La cirugía ortognática no sería aquí, yo creo que hay mucho alrededor de esto. Tenemos software, sí, el Dolphy, por ejemplo, el UFAC también, el Nemotec. Entonces es algo que también nosotros podemos realizar. Y bueno, cirugía ortognática. Yo creo que estamos en eso todos. ¿Tienen miedo? ¿Cirugía ortognática como curso? Creo que sí. Sí. Bueno, pero ya están. Entonces, a partir de la tomografía, nosotros podemos realizar todo eso, ¿no? Una simulación preoperatoria virtual, ¿sí? Resultados previos en tejidos duros, tras la reposición de las estructuras óseas, ¿no? La movilidad y todo eso es algo que podemos hacer a través de diferentes software. Luego, en la parte post-tratamiento, ¿sí? Sí, es cierto, no es que se requiera, no es que se le pida, tampoco no es que yo pueda pedir nomás, si ya tomografía les digo a todos, no, pero en ciertos casos se da. ¿En qué casos? En evaluaciones postquirúrgicas, por ejemplo, en casos de ortognáticas, ¿sí? En deformidades periofaciales, en evaluación de la reabsorción
auricular y también la evaluación periódica del ATEM. Entonces, miren, están dentro de todas las etapas, ¿no es cierto? Desde el diagnóstico hasta un post-tratamiento. Entonces, la utilidad es amplia, ¿sí? Siguiente. Doctor, ¿eso soy yo o post? ¿Desde qué están despiertos? Porque los dos sí. O sea, algo así, muévanse, porque yo no así todos. Sí. Es como un último caramelo que yo diría. Yo digo, soy yo creo que los estoy arruinando, Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Porque ahora sí quiero que todos participen. Doctora, ¿dónde está la doctora que Alison, ¿dónde está? Está durmiendo, Ya, entonces, doctora Alison, las indicaciones, porque acá sí se ha juntado de varios artículos, todas las indicaciones posibles. Si hay más, bueno, ya. No sé, pero sí, esto de verdad son la mayor cantidad de indicaciones que podemos tener. ¿Cuál indicamos? Porque acá hay una controversia también, ¿no es cierto? O sea, ¿yo puedo indicar a todos? ¿Cuál es ahí? ¿Cuál es lo que siempre nos, ¿no? Como tenemos un poquito de la radiación, ¿no es cierto? Pero obviamente con todo esto de la tecnología, la dosificación ha bajado. O sea, no es lo mismo hablar de un tomógrafo o de un radiógrafo hace 5 años, hace 10 años, y un radiógrafo en la actualidad o un tomógrafo. Definitivamente las dosis han ido bajando. Pero sí, por indicaciones de diversas sociedades, de radiografía y todo eso, se dice que esto debe dosificarse y obviamente existen indicaciones para poder realizar estas tomografías. Entonces, ¿cuáles son? Como les decía, no hay un verdadero consenso, y eso es lo que quiero que ustedes vean. Normalmente siempre, yo digo, a ver, consenso. Primero siempre digo, guía, no hay guía. A ver, hay un consenso, no hay consenso. Porque a veces dicen, no sé si ustedes han visto, la sociedad tal, la sociedad americana, la sociedad europea, tal, ¿no es cierto? Hicieron un consenso. Entonces ahí todavía como que, bueno, hay un valor agregado a lo que yo puedo indicar, ¿no? Porque no soy yo, sino que hay diferentes profesionales que van trabajando en eso. Entonces, no hay verdadero consenso, como les decía, para esas indicaciones apropiadas, pero esto es lo que dicen los estudios. ¿Cuáles serán? ¿Sí? ¿Para qué? Análisis de pacientes en 3D para el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que puede ser controversial, ¿no? Porque todos dirán, pero todos necesitarán. Yo creo que va a llegar un momento donde todo va a ser así. No sé qué es lo que opinen, pero yo creo que esa es una tendencia. ¿Sí? Va a llegar un momento donde definitivamente va a ser así. O sea, no creo que ya hay ciertos productos que se van descartando, hay ciertas cosas que se van descartando. Si en un momento, por ejemplo, nosotros pensamos, no, tomografía, cuando yo empecé a conocer era lejano, acá en Perú era lejano, de verdad, así como que lo veíamos, yo me acuerdo en el diplomado la primera vez, así lejos, así era como, wow, una tomografía, ¿no? Le estoy hablando de hace bastantes años, pero hoy en día es tan común, es tan usual que nosotros podamos pedir una tomografía. Entonces, el análisis de pacientes en 3D. Doctores, para poder hacer el análisis de pacientes en 3D necesitamos tomografía, ¿no? No hay de otra para el diagnóstico. Evaluación de la posición de la raíz, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos la evaluación de la raíz? No hay otra forma, ¿no? Porque una radiografía panorámica nos ayudará para esto. ¿Sí? No, ni es más, ni siquiera la oclusal. En un momento yo leí en algún artículo que la oclusal que nos ayudaba, ¿no es cierto?, a poder ver esa posición, pero no, o sea, ni aún así. Entonces la única obviamente es la tomografía, análisis de deformidades craneofaciales, ¿no? Después las imágenes de la fisura del paladar, análisis del volumen de las vías respiratorias, obviamente, si en pacientes con apnea del sueño. Luego la evaluación de la pérdida del alveolar también, ¿no? Y si bien es cierto, por ahí la radiografía nos ayuda, ¿no? Porque podemos decir, ¿se acuerdan de esa clasificación? ¿Qué tipo de reabsorción tenía? Si tenía vertical, si tenía horizontal. Pero eso hablando en 2 planos, ¿no? Cuando ya se hacían análisis en realidad de esto, veían que era por una zona, ¿no es cierto? Podría ser por vestibular, podría ser palatino, pero incluso, miren, esa clasificación, no sé si ustedes se acuerdan de sus clases de periodoncia de pregrado, ¿no? Que era así en la poporrata, tú decías, a ver qué clase tiene, 1, 2, 3, con 6,
sea de 1 milímetro, cuando es más de 2 milímetros, cuando es más de 3, cuando tiene movilidad. Pero eso hoy en día se sabe que no es así, ¿sí? Y obviamente todo esto gracias a la tomografía. Obviamente algo que sí es importante es la evaluación del ADN, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dijo el autor es evaluación de forma, ¿no es cierto? Evaluación de la parte, toda la estructura, ¿sí? La podemos analizar en la tomografía. Luego la localización de impactaciones, ¿no? Porque si es cierto, cuando ustedes recuerdan el pregrado, cuando había un diente impactado, ¿sí? ¿Se acuerdan de esas clases que tú decías? ¿Cuál es, en qué ángulo voy a colocar? Listo, ángulo A, ¿sí? Sí, coloco, ¿sí? La térmica del plan, no sé si se acuerdan de eso. Entonces, miren cuánto hemos pasado, ¿sí? Para que ahora tengamos todo ahí, ¿sí? Y podamos hacer todos los movimientos que nosotros queramos, todos los cortes que nosotros queramos y podamos hacer un análisis. Entonces, hoy por hoy, ¿no? O sea, ese día del loco, si tú tienes un canino impactado, no pedir una tomografía, ¿no? O sea, ya no, yo creo que ya no estamos en esa etapa. Luego de las dilaceraciones de las raíces, dientes traspuestos, dientes numerarios, resorción externa, fusión de raíces, terminación, penetración o dehiscencia, simulación quirúrgica asistida por computadora también. Vieron que hace unas diapositivas antes hablaba de esas técnicas, por ejemplo, que simulaban un crecimiento, que se hacían ciertas simulaciones de movimientos, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Luego la cirugía ortognática también asistida por computadora, ¿no? mediante software. Luego el diseño de férula quirúrgica ortognática también se hace mediante esto, ¿no? Obviamente hay sí todo un sistema CAD/CAM detrás, porque no solo queda aquí, ¿no? Sino también nos vamos a la parte de la impresión. Luego, cefalometría 3D, también tenemos la planificación de los TAC, ¿no? Como les dije, siempre vamos a hablar de TAC, van a escuchar de TAC, que decimos, pero recuerden que son dispositivos de anclaje temporal, ¿sí? Y las mini planas, ¿sí? Porque necesitamos eso, o sea, sin eso no, sin la tomografía no podemos, ¿sí? Porque obviamente recuerden, cuando nosotros hacemos estos dispositivos es hueso y obviamente los dispositivos están fuera. Pero ¿cómo podemos hacer esta programación? Mediante esto. La corroboración de hallazgos radiográficos panorámicos, ¿no? Si por ahí encontramos algo, ¿sí? ¿Qué le decimos al paciente? Y eso es en automático, ¿no? No está pasado, ves algo, tómate tu tomografía, ¿no? Tómate tu tomo, le dices al paciente. Luego, la integración, y esto es lo más importante porque esto lo vamos a hacer en las sesiones siguientes. La integración del escaneado de volumen y la superficie en una configuración virtual para el diseño de alimentos. ¿Sí? Yo creo que por eso les decía, esto es como que ha sido como que los sistemas no habrán hecho en esto, entonces estas son todas las indicaciones. Entonces ahí es importante eso. Luego, en casos de dientes retenidos, donde se debe realizar una planificación de movimientos dentales, ¿no? Definidos obviamente en 3D mediante un diseño del sistema de fuerza, ¿sí? Porque eso también es algo que se puede hacer. Entonces, esas son todas las indicaciones. Ahora sí, doctora Alison, ya, o sea, ahora sí ya tienen la respuesta. No se va a olvidar. Ya. Entonces, esas son todas las indicaciones que nosotros tenemos en tomografía. ¿Cuáles serán las ventajas? ¿Cuáles serán las ventajas? ¿Sí? Obviamente, si hacemos el versus, ¿no? Esas comparaciones muchas veces son odiosas, ¿sí? Pero las tradicionales, ¿sí? Obviamente, costo, quizás el costo, ¿no? Costo-beneficio. ¿Cuáles ustedes creen que sean? A ver, ¿qué dice ahí? Son fáciles de obtener, ¿sí? Son fáciles de obtener, ¿sí? Comparativamente económicos, ¿no? Porque probablemente, si nosotros buscamos al mercado peruano, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Una cefalometría con una panorámica, ¿cuánto puede llegar a costar? Depende, ¿no? Hay todos unos parámetros de precios. Y una tomografía, ¿cuánto nos puede llegar a costar? Sí, incluso hay lugares donde he escuchado hasta 150, ¿sí? Entonces ¿no? Entonces ahí ustedes vean, ¿no? Doble exposición a mi paciente, ¿sí? Cuando ustedes ya ven algo evidente, ya no cefalometría y panorámica, ¿sí? Por ejemplo, si ven ahí un canino impactado, no es que lo van a ver, obviamente, pero por ahí ven algo, ¿no? Ya, yo creo que ahí sí ya no la piensan, ¿no?
y de frente una toma. Pero si no, simplemente me voy, ¿no? Si sé que no voy a necesitar, no voy a hacer dinero, no voy a hacer nada, entonces trabajo normalmente con mi panorámica y con mi celular. ¿Sí? Entonces, obviamente las imágenes 3D nos brindan, ¿sí? Ahí está el operador, varios refinamientos. Esa palabra es importante, ¿sí? Porque refinamos nuestros diagnósticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 2D que teníamos superposición de imágenes, si recuerden la panorámica o el orto, ¿no? Recuerden, ¿sí? Siempre hay una distorsión, se habla del 30% de la distorsión. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a refinar. Entonces, obviamente, ahí también necesitamos mayor conocimiento. Porque a nosotros el ojo nos entrenó en un momento para ver en 2D, pero ahora ver en 3D ya necesita también un entrenamiento del ojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahora sí está la respuesta ahí. ¿Cuáles son las ventajas? Precisión anatómica, información más precisa, ¿sí? Las estructuras son más visibles en su posición exacta, ¿sí? Y con su forma exacta, ¿no? Luego, porque no sé si ustedes han visto, ¿no? ¿Cuál es la reacción de sus pacientes cuando ustedes han, o las primeras veces que ustedes les mostraron su panorámica? Porque pareciera, ¿no? Que está ahí. O sea, pero en realidad no es una imagen tan real, ¿no? Porque obviamente tiene una distorsión. Entonces, sin ampliación ni distorsión. Luego, la facilidad de identificación de los puntos de referencia, ¿sí? Y sin duplicidad de medidas, ¿no es cierto? Como las cefalometrías, porque obviamente no tenemos superposición de imágenes, y sin variaciones significativas, que esto es lo más importante en la posición de los puntos de referencia. También, algo que es interesante, la superposición de fotos faciales en 3D. ¿Sí? Podemos hacer eso. Luego, sin hallazgos engañosos. ¿No les ha pasado a ustedes que por aquí que se ve algo, pero se ve, no, pero tiene desviado todos los textos? No necesariamente, sino que existen, muchas veces esos equipos no se sabe, por ejemplo, cuándo le han hecho el seteo, ¿sí? No se sabe, por ejemplo, cuántas tomas ya se ha realizado, si se ha calibrado o no se ha calibrado, quién es el operador, quién es el que toma la radiografía. Entonces, es importante ahí hablar de todos esos procesos, son importantes porque estamos hablando de precisión. Entonces, y bueno, y finalmente comparación precisa, ¿sí? Entre una tomografía del mismo paciente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo comparo, ¿sí? Por ejemplo, yo comparo el inicio del tratamiento de mi tratamiento, ¿no? Y luego yo hago la toma, obviamente en el mismo lugar, ¿sí? Con el mismo equipo, puedo comparar, ¿sí? Lo que nos pasa muchas veces con una cefalometría. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso el movimiento de la cabeza, la posición de la cabeza ¿se acuerdan del que hablábamos? De las orientaciones no son las mismas. Por eso es que tratar de comparar no es exactamente lo mismo, o sea, no es tan preciso, a diferencia de una tomografía. Luego, y sigue todavía, no son más ventajas todavía. La capacidad de reformatear radiografías panorámicas, podemos lograrlo, ¿no es cierto? A través de mi tomo puedo reformatear una panorámica. O sea, si queremos, vemos eso. Luego las cefalometrías también, ¿sí? ¿Qué más? La capacidad de integrar, y esto es lo más importante, ¿no? O sea, hacer el match. Porque si ya tenemos un paciente virtual como tal, ¿qué haremos? La integración, integraremos, ¿sí? El escaneado con un software de ortodoncia para poder crear un paciente virtual. Luego, la capacidad de visualizar la información de profundidad mediante una visión binocular estereoscópica, ¿sí? Con gafas 3D. No sé si ustedes han visto esta tecnología, yo la he visto por videos, de verdad, nunca he visto esto así en forma directa, pero también puedes hacer eso. Te pones gafas 3D y tú empiezas a visualizar. Obviamente necesitas un software, necesitas un campo especial para que tú puedas ver esto. ¿Pero se puede hacer? Sí se puede hacer. Y obviamente, y no menos importante, es que es una excelente herramienta para la investigación, sin duda. Y también en la mañana empezamos con ese seminario donde todavía hay mucho por hacer, hay mucho recorrido por hacer, lo vemos de forma cualitativa, pero obviamente, a diferencia de lo que teníamos, es más ventajoso, ¿sí? Eso sin duda. Entonces, es una herramienta importante y vamos con los software. ¿Sí? Para
del Anatomash, ¿sí? Y el Nemocef de Nemotec. Acá. Creo que esa diapo, cuando le pase todo, creo que se ha borrado, porque hay algunos más que son los visualizadores. Tenemos el de Planmeca, así que vamos a ver qué es el de Remexis. Obviamente ese es un programa súper completo, que el software viene con el equipo. ¿Sí? Lo que nosotros podemos acceder es al viewer, ¿no es cierto? O al visor. Entonces, ya para poder complementar, tenemos la famosa fotogrametría. ¿Sí? Esta ha sido descrita y esta ha sido vista como un auxiliar cuando nosotros necesitamos una fotografía 3D sin la necesidad de exponer al paciente a la tomografía. ¿Sí? Porque obviamente si yo quiero solamente una imagen en 3D, yo no le voy a decir a mi paciente, a ver, ya, ve y tómate la toma, ¿no? Porque yo solo quiero muchas veces hacer, y hoy por hoy se están haciendo muchos estudios, ya he visto, de análisis a través de 3D. ¿Qué les podría decir? La semana pasada la doctora habló acerca del Pages, ¿no? Que es un aplicativo que mediante el iPhone tú podrías hacer una toma y tienes un escaneado. ¿Y eso por qué? Porque los celulares que nosotros tenemos tienen un dispositivo, se han dado cuenta que no todo reconoce una cara, ¿cierto? El dispositivo se siente, ¿sí? Entonces, esos son dispositivos biométricos, ¿sí? Que obviamente mediante inteligencia artificial, ¿qué es lo que hacen? Identifican ciertos puntos en el rostro. Entonces, si tu teléfono tiene algo que reconozca, tú puedes hacer fotogrametría a bajo costo y con software libre. ¿Hay otros software? Sí, pero son caros, sí, y puedes hacerlo con tu celular o puedes hacerlo con con la fotografía que describimos hace poco. ¿Sí? Entonces, esta técnica de estereofotogrametría consiste en la combinación de imágenes obtenidas desde varios ángulos, ¿sí? Desde varios ángulos con cámaras digitales simultáneas. Pero la fotogrametría solamente tendríamos, si con mi mismo teléfono captar como la siguiente. Miren, esto es de un paciente, ¿sí? Miren acá. Ustedes ven, fíjense acá incluso, ¿no? Miren, en la imagen más básica, el IMG, o sea, ni siquiera está en fotografía acá, ¿sí? Ahora, fíjense esa secuencia fotográfica. ¿Qué se ha descrito en la literatura? Que podrían ser 45 fotografías. En verdad, cuando ustedes procesan estas fotografías, no necesariamente todas las van a leer. Hay algunas que te la descarta el programa y te dicen, no, esta no. O sea, la descarta y solo se queda con 39. Pero tú haces la toma de los 25. Y fíjense algo, porque yo les voy a mostrar de este paciente. ¿No se dan cuenta que atrás tengo un montón de cosas? ¿Sí? Pero fíjense cómo, o sea, los celulares cuán lejos han llegado. Porque lo ideal en realidad es que no tenga nada. Pero como como les voy a mostrar de este paciente, la fotogrametría, entonces dije, ni modo, tengo que mostrar la foto real. ¿Sí? Porque ¿cuáles son las indicaciones? En blanco. Traten de que sea en blanco. Por eso me han descartado algunas. ¿Dónde están? Aquí no están las 45 completas. ¿Y cuál es la secuencia? Las secuencias que ustedes tengan acá empiecen desde aquí, ¿sí? Porque es una foto más o menos en 360 grados. Y la foto es de arriba, de la parte media y de abajo, ¿sí? En picada, en otra picada y en perpendicular, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan 1, 2, 3, 4, 5, así. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como lo hacen con celular, es rápido, en realidad no tienen por qué estar, porque no es que se van a demorar mucho. Luego, terminaron acá y toman otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar al 15. Y luego bajan un poquito y empiezan a hacer la secuencia fotográfica. Como pueden ver del paciente, fíjense, miren ahí cómo empezamos. ¿Se dan cuenta? Es de ida y vuelta. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué hace el software? Miren, ahora que le voy a poner el video, porque mi computadora colapsó, porque este es el Orthogon Blender. Entonces, ese es un software libre. Pero si ustedes ven, fíjense, lo que hace un match de todas las imágenes y finalmente te hace un mallado de qué puedes hacer acá. Este software libre, o sea,
También hay software que son de paga, pero este software es un poquito más. Pero miren, yo quiero que vean el detalle. ¿No te gusta si lo puedes parar? Miren, si ustedes se dan cuenta, ahorita que esté amplio, van a ver cómo, ¿sí? Cómo es la nitidez. Y miren, este es con celular, o sea, no es con, no se ha tomado con reflex ni nada por el estilo. Por eso les digo que la fotografía, o sea, los celulares han llegado a un, han llegado a un nivel tal de este reconocimiento. Miren el detalle. Miren el detalle. ¿Sí? Miren el detalle. Entonces, y ahí es lo que les decía, ¿no? Esos conceptos ese concepto de los ejes, ¿sí? Acá que se puede hacer, acá se puede hacer, acá sí se podría hacer un paciente virtual total, ¿sí? ¿Qué podría hacer yo acá? El match de la tomografía con el match del escaneado y la fotogrametría. ¿Qué es lo malo? Que la verdad la computadora sufre. Sí. Ayer, por ejemplo, cuando hice eso, porque no sé usted vio, pero no, doctora, que se estaba actualizando, estaba sufriendo. No me había dado cuenta, doctores, que de verdad yo ya llegaba al límite. Me parece que es una ley. O sea, de verdad mi laptop estaba así. Ayer me di cuenta, justo le decía a la doctora Manuel, me faltaban 300 megabytes nomás para completar. Yo dije, ¿qué? Yo juraba que tenía un montón de capacidad. Entonces, he tenido que borrar cosas y todo esto. ¿Sí? Este es el ortobomblero. Ortobomblero. Sí, el ortobomblero. Miren ahí. Igual les voy a mandar los links. ¿Sí? El ortobomblender ha sido un software desarrollado por Cicero. Él es un brasilero que ha desarrollado este software. No es un software exclusivo de odontología, pero sí, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos cogido muchas cosas, muchos software de todo lo que es ingeniería, ¿sí? Porque ¿cómo hacen la simulación de los ingenieros? O sea, ustedes creen que cuando te dicen, a ver, a tantos pies de altura, ¿cuánto puede resistir, por ejemplo, un avión de tanto, o sea, unos suben al avión y lo tiran? ¿Qué opinan? Eso no se puede hacer, ¿no? Sería jalado los pelos. Pero sí se hacen simulaciones a partir de todos estos programas. Entonces, llevado ya a lo chiquito, sería esto. Pero, ¿qué es lo malo con los software libres? ¿Sí? Son complejos. Y necesitas bastante capacidad para eso. ¿Sí? Porque si ustedes ven acá, esta ha sido con la máxima, pero si quieren todo el detalle. ¿Puedo programarle con menos? Sí puedo programarle con menos, porque probablemente tenga menos malla. O sea, y ahí vamos a hablar del concepto de la malla también, porque son todos esos triangulitos, ¿no? Que ustedes ven. Entonces, cuanto más triangulito tenga, es por eso que ustedes ven que, ¿no? La textura de la piel. Pero cuando nosotros trabajamos ya en 3D puro, no necesariamente trabajamos con eso. Eso es para que se vea, ¿no? Para que esté ahí y yo puedo hacer todo el match, ¿sí? Para mostrar. Pero yo trabajo en realidad con todo el enmallaje. Entonces, ahí se puede hacer todo ese trabajo. ¿Qué es lo malo? Que los software libres sí necesitan, ¿sí? Yo creo que todos los software necesitan una buena velocidad de la laptop, pero son más, un poco más complejos. Porque a diferencia de otros software no son tan amigables. Acá en realidad tiene varios botones para poder hacer el match si necesitas una solución. Para aportar un poquito de software libres, lógicamente son gratuitos, pero necesitas varios pasos para llegar a ese. Ese es uno. La integración de todos los archivos digitales se dificulta. Por ejemplo, la foto, la tomografía, el STL, integrar todo junto en un software libre es raro, es difícil, ¿sí? Generalmente los software pagos
sí me gusta el ortomomen, pero ¿por qué me gusta? Porque obviamente es parte de fotografía, es fotografía 3D y como que bueno, ¿no? O sea, a mí me gusta. Pero justo el doctor Mario me decía, no, son muchos pasos, son muchos pasos. ¿Por qué? Porque en el Nemo, de verdad, o sea, tienes ahí, arrastras uno, arrastras otro y ya está. En cambio acá no, acá sufres, o sea, en realidad tienes que hacer toda la secuencia, todo tiene que ser el match, todo tiene que, y después la computadora, pese a ser esa, porque esa es una buena, estás ahí, está que sufre, y la levanta. Hay computadoras que son, es buena, pero es una intermedia. Hay otras computadoras que son recontravelosas y tienen una capacidad. Para hacer esas cosas necesito una capacidad muy buena, ¿sí? Pero tenemos ese recurso. O sea, no le quitemos el ojo porque hay cosas que sí podemos hacer, ¿sí? Entonces yo creo que en somáticas, por ejemplo acá, se trabaja muy bien. Yo creo que lo importante también es que ahorita en la realidad está muy por el escáner facial. Sí. Y cada maquinita de escáner facial es caro. Entonces la fotográfica, o sea, la fotografía te ayuda y te reduce costos y con una secuencia fotográfica ya puedes tener un efecto. Exacto. Y ustedes están viendo, miren, no es nada. Son más pasos sí, son más pasos sí, pero al comprarte el escáner, miren, yo les cuento, cuando hice el diplomado en odontología digital, ¿sí? Fuimos a lo máximo que en el Perú, el escáner, el más top, es el de Católica, ¿sí? Probamos y es una maquinita que tú empiezas a hacer así, y eso lo usan en topografía, ¿sí? Porque obviamente esos escaneados, ustedes lo hacen mediante eso. Obviamente es más chiquito, ¿no? Pero ese escaneado es así, una cosa así de verdad alucinante, ¿sí? Entonces ahí también ustedes vean, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Lo que quieren es dedicarse a cirugía ortognática. Es un buen recurso, o sea, esto es un buen recurso, ¿no? Porque el Dolphin, o sea, también veo yo, pero también es de acuerdo, ¿no? Si yo hago mucho, o sea, puedo pagarlo, ¿no? Porque si yo haría todos los días, lo pago, ¿sí? Y es fácil. Pero si yo estoy empezando y quiero usar software abierto, pues el que use software abierto y se vaya a software pago, nadando como un pececito. O sea, porque de verdad que esto de acá no es tan fácil. Tienes que aprender varios pasos y parecieras ahí que estás de ingeniero de sistemas ahí con todos tus comandos, pero bueno, es parte de. Pero ustedes vean, o sea, y no estamos lejos, o sea, podemos hacer cosas, sí se puede. Entonces, como les decía, ¿no? Lo de Católica, verían esos equipazos y cuando te decían precios, 20,000, 30,000 dólares, que no sé qué, que lo habían sacado con un fondo tal, y estaba ahí el skin. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente cuando sale es como que la maravilla, ¿no? Pero luego ya estos se van desfasando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Hacer procesos, obviamente, que simplifiquen, ¿sí? Y luego el escáner digital, que esto va a ser motivo de una clase, es más, tenemos la exposición de una casa comercial, incluso creo que hay un invitado, ¿no es cierto?, que va a hablar, obviamente, de las partes técnicas. La clase de escaneo digital, vamos a contar con la gente de Telocad, que va a traer sus escáneres en de nosotros también ya nos confirmó, también viene con su escáner de Shiny, en la parte de impresión, viene Telocad también con su impresora, porque estamos trayendo la Roadlab, que es una impresora fuerte, y viene con un técnico para realizar la impresión también. Y en la parte del cuerpo formado viene lo que considera con sus láminas. Tanto del proyecto como considera son los que tienen mayor cantidad de láminas. Hay otras láminas que utilizamos en el mercado para el uso de las empresas. Entonces, y obviamente cuando vengan, lo que van a hacer son cosas técnicas, ¿no? Pero obviamente lo que ustedes necesitan es ese sustento, ¿sí? Ese sustento teórico del porqué de las cosas. Porque también hay muchos artículos que describen técnicas de escaneado, de cómo se realiza, cuáles son los mejores protocolos, qué se usa y todo eso. Entonces, aquí, doctores, ¿qué siguiente, doctora, por favor? Entonces, creo que esta imagen, doctora. Entonces, sí, nosotros hacemos, aquí tenemos el método directo y el método indirecto. Entonces, acá
estamos en STM, porque eso es lo que nosotros a partir de eso trabajamos. Entonces, sí, y bueno, es esa imagen, ¿no? La que nosotros, con esa es la que nos vamos a familiarizar, ¿sí? Ese es el formato del corte de color, pero nosotros normalmente trabajamos en el formato STM. Entonces, como les digo, o sea, esto es para completar y para decir que, miren doctores, para tener el paciente digital necesitamos la foto. ¿La foto por qué? Porque con el Nemo, ¿sí? Ese es el trabajo con el foto con Nemo. Entonces, y obviamente para toda nuestra casuística, pero fotografías bien tomadas, bien realizadas, ¿sí? Luego, ¿qué más necesitamos? La tomografía, creo que de eso ya hemos hablado. En la siguiente clase vamos a tener una cosa muy buenísima con la doctora Marjorie. Luego, ¿qué más? La fotogrametría, que también hay que echarle un vistazo porque es algo que existe. Si nosotros queremos algo 3D, porque lo podemos obtener a partir de los escáneres faciales. Pero la verdad, yo personalmente, en mi opinión, es mucho para lo que puedes hacer con eso. Es mucha más, muy caro. Luego, el escaneado. Entonces, si tú haces un match a todo esto, finalmente, ¿qué vas a tener? A tu paciente vinculado. Eso es lo que nosotros, a partir de eso, nosotros trabajamos. Y algo que es importante, la nueva tecnología digital amplía, ¿sí? Mucho más allá del diente y del periodonto. El diagnóstico del paciente exige, ¿sí? Y exige nuevos cambios y obviamente amplios conocimientos en ortodoncia. Lo que les quiero decir, doctores, es que cuando todos escuchan ortodoncia digital, y algo que me pasaba a mí también, porque yo me entusiasmaba por todas estas cosas, de hecho el diplomado en odontología digital, es como que tú te entusiasmas y sabes juguetito nuevo y todo esto. Pero algo que es importante, los conceptos básicos no cambian. Entonces no piensen que ya la tecnología, la quiero atrapar, la quiero agarrar, ¿sí? Esos conceptos básicos nunca van a cambiar. La biología sigue siendo la misma, ¿sí? La genética sigue siendo la misma, ¿sí? Conceptos de crecimiento y desarrollo siguen siendo los mismos, pero ¿qué nos ayudan esta nueva tecnología? A incluso tener un conocimiento más amplio. Porque si yo encuentro algo que estoy viendo, ¿no? Porque el ojo está acostumbrado al 2D, ¿qué tenemos que hacer ahora? Acostumbrarlo al 3D, saber qué datos diferentes. Entonces, cuando nosotros podamos entender eso, ahí sí ya, ¿no? Ya no a tu paciente cuando lo veas, ya no lo veas así como una radiografía panorámica. Ahora escanéalo y ve a través de todos los tejidos y piensa que obviamente qué está pasando ahí dentro. Entonces, doctores, eso sería toda la documentación que nosotros necesitamos para poder tener así a nuestro paciente virtual. Me preocupa que no tienen internet.